Buenas tardes a la audiencia de su noticiero Prensa Radial. Iniciamos esta jornada informativa para conversar sobre la situación política de la próxima segunda vuelta electoral de elección presidencial en el estado ecuatoriano. En esta ocasión vamos a hacer información con el licenciado Freddy Bravo sobre cuál ha sido la decisión del Partido Social Cristiano, a quién van a apoyar en esta segunda vuelta electoral. Licenciado, bienvenido a Prensa Radial. ¿Cuál fue la decisión del Partido Social Cristiano para esta segunda vuelta electoral? Buenas tardes. El día domingo 19 de febrero a las 20 horas, la doctora Cintia Viteri, acompañada por el abogado Jaime Nebot y por el economista Mauricio Pozo, le dijeron al país que el Partido Social Cristiano apoya la candidatura del finalista Guillermo Lasso. Varias razones. Obvias razones. Por ejemplo, nuestra proximidad a la propuesta, a la ideología, a los puntos que se proponen frente a desmontar el correísmo. Y obviamente nuestra distancia y nuestra contravía al socialismo del siglo XXI, que no ha hecho otra cosa que empobrecer más a los más pobres, porque el manejo de la economía y la corrupción ahogan al Ecuador. Y precisamente esa es la razón por la que el partido resolvió, sin ningún tipo de condicionamiento, con una voluntad nacida del amor a la patria, apoyar la candidatura del señor Guillermo Lasso. Esto fue ratificado en una sesión de directorio ampliado el día 3 de marzo, la cual ha sido notificado a los directivos, a las bases. ¿Cuál metodología vamos a implementar? Hablar con nuestras bases, con nuestra dirigencia, con nuestros simpatizantes y amigos, en el propósito de que, así como votamos en primera vuelta por Cintia Viteri, hoy lo hagamos por Guillermo Lasso, lo que significa que él tendrá la primera opción, evidentemente, para ganar no solo la elección, sino para salir del correísmo. Ahora, licenciado, hay una puntualización dentro de este apoyo, si es condicional o incondicional. Yo le preguntaba más temprano a usted, ¿el Partido Social Cristiano apoya a Guillermo Lasso bajo ciertos aspectos o es el apoyo para rescatar a la República del Ecuador durante estos 10 años que ha estado, por varias circunstancias, observada por los ecuatorianos, licenciado? Esta pregunta facilita el usar términos conceptuales fáciles, si se quiere, para la comunicación con nuestros simpatizantes, copartidarios y amigos. El 2 de abril no vamos a vivir un proceso electoral. Vamos a vivir entre un proceso electoral que pretendía el correísmo y lo que pretendemos nosotros. Este es un proceso existencial. El Ecuador tiene que salir de ese arrinconamiento a las instituciones que hizo el correísmo, esa desinstitucionalización total, sin ningún tipo de pudor. El presidente de la República lo convocó al pueblo para que le dé la autorización cuando ya lo había hecho, pero que quede sellado con la voluntad popular manejada desde una opereta propagandística. Metió las manos a la justicia, cosa insólita. A nadie se le ocurrió en ninguna parte. Los dictadores han tenido pudor y han tratado, yo no diría solo de disimular, en la práctica misma han tratado de un poco distanciarse, dándole una cierta caracterización a que el que gobierna es uno, que cierto es que no hay Congreso, pero sí hay una función judicial. Así han hecho los dictadores. Pero no se conoce que, por ejemplo, algún momento un dictador en nuestro país le siguió un juicio a un diario como El Universo. Y fue de tal manera la invasión a la función judicial que en un pendrive el juez recibió la sentencia desde el abogado del señor Correa para que la firme, la notifique y para que se ejecute.
Ahí vino un hecho bien importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar que Correa tuvo que acatarla. Ahora, licenciado, dentro de este apoyo que va por la República, más no de un apoyo ideológico a cierta candidatura, es decir que el próximo presidente tendrá que escuchar al 60% de ecuatorianos y más que se van uniendo a esta segunda vuelta electoral para decir cómo vamos a estructurar o a recuperar la institucionalidad democrática del Estado ecuatoriano. Absolutamente, este es un proceso que tiene su propia característica y que además genera en nosotros una obligación para rescatar la República, rescatar la institucionalidad, hacer que las instituciones funcionen. Por ejemplo, la función electoral tiene su escenario en absoluta libertad y distancia, debería tener y volverá a tener con absoluta distancia del legislativo del ejecutivo. El legislativo tendrá que fiscalizar, por supuesto, pues son 10 años de un adormecimiento del concepto constitucional de fiscalizar. Y por supuesto el ejecutivo tendrá que gobernar. Pero para eso es necesario primero analizar el 2 de abril, ¿se va a cambiar de gobierno o solo se va a cambiar de presidente? La Constitución de Montecristi dice que solo se cambia de presidente y que el contralor, el fiscal, todos los organismos de control, más la Asamblea Nacional, tienen la posibilidad de secuestrar al presidente. Porque si el legislativo no permite ir por el rumbo adecuado al presidente electo con la mayoría de votos por el pueblo ecuatoriano, le está obstruyendo su función. Los organismos de control le estarían obstruyendo su función. Ante esto, el señor Lasso ha dicho lo siguiente: convocaré a una consulta popular para preguntar si el pueblo quiere que se mantenga un contralor que dura más allá de mi periodo, es decir, 5 años. Un fiscal que dura más allá de mi periodo, es decir, 6 años. ¿Quién es el candidato a fiscal que ya está cosechando las mejores calificaciones? El actual asesor del señor Correa, tan cercano como lo ha sido el fiscal que ya solo él sabe que Odebrecht es el corruptor. Me refiero al fiscal Chiriboga. Pero hay serios cuestionamientos dentro de lo que es el ejercicio administrativo del actual fiscal, que en las declaraciones que los da más adelante, vamos a analizar este tema, licenciado Freddy Bravo, el señor Pedro Delgado, exgerente del Banco Central, cuando a través de una llamada telefónica le solicita de que interceda, de que no se cobre cierta cantidad a 5 millones. 5 millones de dólares, exactamente. Sí. Entonces, licenciado, pero para llegar a la convocatoria de una consulta popular, el presidente de la República que sea electo tendrá que determinar con el pueblo qué es lo que queremos. Cambio de la justicia, cambio de los organismos de control y, si es posible, observar la parte legislativa, licenciado. Por supuesto, eso es lo que ha dicho don Guillermo Lasso, y por eso nuestro apoyo incondicional. Yo apoyo incondicionalmente a Guillermo Lasso porque lo he escuchado sobre este punto. Dice, yo le preguntaría al pueblo, ¿usted quiere que sigan metidas las manos de la justicia, del Ejecutivo en la justicia? ¿Usted quiere que los organismos de control que no han controlado nada se mantengan? Y obviamente nosotros queremos que se los retire, pues, que se los releve, ¿no es cierto? ¿Usted quiere que se quede el gobierno con el mismo fiscal? No, pues. Entonces, este sería el primer paso, licenciado, para ir desmontando una serie de leyes que están obstaculizando en esta década que según dicen ganada. Desde luego, porque además hay una pregunta importante. El señor Correa dijo con desparpajo, delante de su candidato, el señor Moreno, incluso con insolencia y grosería para ese candidato, dijo, me siguen molestando y vamos a la muerte cruzada, y vengo y me les presento. Decirle eso al señor Lenín Moreno en la cara es de decirle, ve pedazo de mequetrefe, tú eres apenas un muñeco, aquí el que manda soy yo, y cuando toro padre entra los terneros se apartan. De alguna manera le está diciendo eso, pero cuando dice eso además con insolencia
al pueblo ecuatoriano le hace una amenaza sobre un tema que no es factible. La muerte cruzada de la que él hace alarde y soberbia solo le está facultada al presidente de la República. ¿Qué descubrimos cuando a Correa lo escuchamos decir eso? Montecristi le es un traje a la medida. Porque claro, como él tenía en la manga la carta de la reelección indefinida y por toda la vida, en sus alucinaciones, seguramente en algún momento dijo, a ver, a mí no me va a ganar nadie una elección nunca. Pero licenciado, la muerte cruzada me hace reflexionar y regresar años atrás. Cuando se aprobaba en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del servicio público, de la carrera de servicio público, y ahí se generó el 30S. Claro, eso fue el 29 la aprobación. El 29 la aprobación, que en horas de la noche el actual presidente de la República estaba intentando convocar a una muerte cruzada. Sí, fue una amenaza. Por eso digo, cuando él hace la Constitución, dice, yo voy a ser por siempre y como Fidel, voy a ser candidato a la presidencia de la República. A mí no me van a ganar nunca. Yo pongo los vocales del Consejo Nacional Electoral, yo tengo la Corte Constitucional, yo tengo todo. A mí no me van a ganar nunca. Pero por si algún rato nos descuidemos y nos ganan la Asamblea, vamos a poner el artículo 147 de la Constitución que diga, el presidente podrá disolver la Asamblea por una sola vez en los 3 primeros años. Esa es la muerte cruzada. Y él, cuando los diputados asambleístas se le rebelaban el 29 de septiembre, envió a la señora Doris Solís, y en una noticia urgente de Coavisa, en una interrupción con urgente, dijo, el presidente está analizando la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional y convocar a la muerte cruzada. Era apenas una amenaza. Los que estaban medios reflexivos se pusieron a la cola, y fue como cuando alguien le lanza un silbo a alguien y lo pone a la columna. Ahora, licenciado, cuando usted dice que estos mecanismos podría utilizar el señor Guillermo Lasso en caso de ser electo presidente de la República, pero yo observo en la parte de la conformación de la Asamblea Legislativa, ¿qué pasa con los asambleístas de movimientos independientes? Por ejemplo, en Loja, hablemos, ¿podría esa asambleísta llegar a dar un paso al apoyo de la tesis de Guillermo Lasso? Porque serían asambleístas de alquiler, en otras palabras, licenciado. No tenga la menor duda, no tenga la menor duda, pero con gente así no se puede transformar, o no se puede reinstitucionalizar al Estado. ¿Por qué? Porque tendría cierto vicio de legitimidad, porque el alquilar a alguien para conseguirlo está incluso absolutamente desprestigiado. Por eso es que Lasso, cuando le preguntan, bueno, una vez que ya la consulta popular usted la gana, que prohíbe la reelección del presidente de la República, que prohíbe que se queden los actuales funcionarios de los organismos de control, dice, y bueno, ¿y cómo va a ser para implementar los relevos? Y él dice, no, pues yo tengo que organizar el Estado. De una terna propondré que la Asamblea nombre los temporales, los funcionarios temporales. Y le pregunta el periodista y le dice, pero usted va a tener minoría en la Asamblea. Bueno, dice, habría que ver hasta dónde se puede consensuar. Y de inmediato dice, o se van todos. Y cuando dice se van todos, echa mano del artículo 444 de la Constitución que habla de la Asamblea Constituyente. Y dice, una Asamblea Constituyente tendría la legitimidad, por mandato del pueblo, de descorreizar a la República, porque está tomada por un partido único. Y cuando yo me pongo a leer el artículo 444, tiene algo excepcional. ¿Por qué tiene algo excepcional? De los de Montecristi no hacían nada excepcional. No, esto que le voy a decir tiene algo excepcional para bien de nosotros los ecuatorianos que estamos en contravía del correísmo. Porque dice que el presidente le consulta a la Corte y dice la Corte Constitucional, le pide su opinión, tendrá que dictar informe favorable, dice. No hay otra opción. Dice, tendrá que dictar informe favorable. Claro, y el presidente tiene la facultad de decirle, y en 24 horas.
Y si en 24 horas no lo hace, el presidente asume como un hecho que entra por Ministerio de la Ley, como cuando se envía proyectos económicos urgentes que tienen plazo de 30 días. En 24 horas llega el informe o se da por aceptado. Pero hay un asunto adicional. La Asamblea Constituyente se convocaría con un estatuto, es decir, bajo las condiciones que defina el presidente de la República. Es decir, el Código de la Democracia, chao, no sirve para eso. El Código de Democracia, chao. ¿Y cuáles serían los poderes que tendría esta constituyente? Bueno, primero, reformar la Constitución. A ver, ¿alguien podrá dudar que en el Ecuador queremos, casi todos, excepto 4 correístas, siervos anónimos, no han de querer porque se elimine, ¿cómo se llama este Consejo de Participación Ciudadana? Control, el quinto poder que le llaman. El quinto poder, control social y algo más, donde incluso han manejado una especie de estatuto de ilusiones, de ficciones y ficciones. Cuando dice Correa, haciendo publicidad, ahora ya la Asamblea no nombra al fiscal general, lo nombras tú, el poder lo tienes tú. ¿Los dos nombramos al fiscal? No, que nos toman en cuenta. Por favor, lo nombraron ellos, pues. Ahora, licenciado. Sí. Aquí viene una interrogante que yo la he venido pensando durante estos 10 años y fue motivo de un artículo en Diario La Hora con el titular ¿A qué hora gobierna Rafael Correa? Y me viene en este momento cuando usted dice el presidente, si es electo Guillermo Lasso, tendrá que hacer estos mecanismos, pero en ese caso Guillermo Lasso tendrá que estar permanente en Carondelet, sentado en el despacho presidencial despachando lo que usted está manifestando. Entonces, ¿a qué horas gobernó Rafael Correa? Porque está todos los días recorriendo el Ecuador y parte del mundo, licenciado. A ver, está cerca el día en que el pueblo gobierne, el pueblo mande, el pueblo designe un nuevo presidente, y ese, en nuestra aspiración, en nuestro querer, debe ser Guillermo Lasso. Para comenzar hay que comparar las personalidades, pues. No, estoy totalmente seguro que no estará entre sus propósitos en convertirse en una veleta que va de kermés en kermés y de fiesta en fiesta y que el sábado nos cuenta que le han dado de comer, ¿no es cierto? Haciéndonos una afrenta a los ecuatorianos que estamos en unas condiciones, exacto, la mayor parte sin trabajo. Exacto, la franquicia correísta implica: nosotros gobernamos, aquí hay un Estado Mayor que gobierna y tú vas cual veleta de pueblo en pueblo. ¿Para qué? Para evangelizar a la gente con el estado de propaganda. Entonces, para decirle cosas. ¿A qué hora gobierna Correa? Esa es la pregunta. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿sea usted corrobora con las declaraciones de Pedro Delgado dadas a Carlos Vera en una entrevista que hay un grupo que está decidiendo todo lo por los ecuatorianos? Y fundamentalmente el tema de la deuda, dice. Exactamente. Sí, el tema de la deuda. Ahí nos recuerda algo que ocurrió el 2007, en la época de los pativideos, cuando el señor Patiño se reunió con los representantes de las aseguradoras de los papeles de la deuda del tramo de los bonos 2030. Licenciado, ese tema lo vamos a abordar. Ya. Hay una inquietud que en este momento, y le preguntaba más temprano a usted, ¿cuál es la reacción de ustedes como parte política que representan al Estado ecuatoriano en relación a las declaraciones del excomandante Luis Castro Ayala cuando dice que en cierto momento el ejército ecuatoriano perdió la custodia de los biombos y las actas del proceso del pasado 19 de febrero? La reacción nace en muchas interrogantes y preocupación, porque perder la custodia de una institución de seguridad nos da mucho que pensar, licenciado Freddy Bravo. Porque además eso está establecido en la Constitución. No le gusta a Correa cuando se habla de que un soldado de la patria garantiza con su custodia de que en lo más mínimo sea vulnerada la voluntad popular, que se impida cualquier tipo de manipulación. Y el general Castro dice una cosa que es bien importante: a la hora de, nosotros no teníamos acceso a lo que hacían tras de los biombos.
Los biombos los conocemos. Exacto. Los biombos son de la cotidianidad. Los biombos separaban el cuarto o dividían el cuarto donde había una familia que vivía, una familia de clase media, digamos, ¿no? Pobre, qué sé yo. Los biombos, ¿no? Lo hacían por cuidarlos, por estar juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si él dice, a ver, habla de los biombos que impedían ver cómo manejaban los papeles y cómo los transportaban. Y ellos no estaban en la custodia permanente. El militar hace custodia permanente 24 horas al día, porque tiene relevos. Pero también dijo el general Castro, nosotros le exigimos al ministro que convoque a Consejo de Generales y por la vía electrónica, a través de las pantallas, del internet, etcétera, tomamos una decisión de decirles, no se atrevan a jugar contra la voluntad popular, porque ustedes podrían provocar el enfrentamiento entre ecuatorianos y nosotros no lo vamos a permitir. Y segundo dijo, que los jueces se encarguen de definir si hubo fraude o no. ¿Qué información no tendrán para pronto? Para que esté en poder de los jueces. Pero entonces, licenciado Freddy Bravo, esas declaraciones quedan en archivo para que las próximas autoridades pidan una auditoría administrativa y una investigación sobre el tema, porque es preocupante este asunto, licenciado. Pero obvio, a ver, el primer campanazo de un fraude monumental se dio en Loja. Fraude antes del proceso. Con la no calificación de la lista. No, pues con la calificación de la lista y al no haber puesto en la papeleta la lista calificada, porque estuvo calificada, nunca fue impugnada. Eso debió habernos puesto en alerta a todos con un poco más de énfasis. Pero pasando de ese capítulo, llegamos al proceso y el primer soldado de la patria en la rama, en una de las ramas, como es el comandante general del ejército, le dice al Ecuador, yo no vi todo lo que hacían. ¿Y qué hace hoy el presidente del Consejo Electoral? Presionado, obviamente, con muy poca responsabilidad. No tiene él, en su esencia, se nota responsabilidad, porque primero dice una cosa, después dice otra. Después Correa en la sabatina dice hay segunda vuelta, y el otro sale a decir sí, hay segunda vuelta. Esto es terrible. Entonces, convoca al mando policial en un típico desafío a pretender que la institución armada se enfrente. Ya lo intentaron el 30S, de que se den bala entre ellos. Licenciado, decir que ¿les mareó el proceso electoral o estuvieron confundidos con las series, las denuncias que están presentando a nivel nacional e internacional, principalmente caso de Brecht? ¿Eso los desmotivó, los puso los frenó? Sí, está claro. Pero hay una cosa, Lyndon. La Asamblea de Montecristi, aparte de las barbaridades constitucionales que definió, determinó algo que no pasa en ninguna parte del mundo. Si nosotros tenemos de 1 a 10, ¿no? ¿Cuál es la mitad? 5. Y si dice que la mayoría, que la mayoría simple es la mitad más 1, es 51%, ¿no es cierto? Exactamente. 51%. ¿En qué parte del mundo el 40% es la mayoría de los electores? El 40% del 100%, que sumando salía 101% al licenciado Freddy Bravo. Exacto. A ver, ¿en qué parte el 40% es la mitad más 1? ¿Por qué? Porque ellos resolvieron constitucionalmente que un candidato con 40% puede ser elegido en una sola vuelta. No, pues en una sola vuelta se saca el 51%. ¿No es cierto? Entonces... Con el 60% en contra. Es exactamente en contra, no pueden ser elegidos en primera vuelta. Entonces, pero además... Y a las matemáticas tiran al traste el análisis, los juicios y las consideraciones y las opiniones, porque 2 más 2 son 4. Y aquí lo que la Constitución escribieron en Montecristi estos farsantes es que 4 de 10 eligen al presidente. 4 de 10 eligen al presidente. Los números les fallaron. Parece que incluso la parte tecnológica, cuando comienzan a operar, no acepta la tecnología. No, más bien, ¿sabe qué, licenciado? Sí. Yo tengo otra lectura. Cuando el presidente de la República en una sabatina sale a decir que vamos en contra de los smartphones que utilizan los pelucones.
no lo utilizan solamente las personas de dinero, sino toda la ciudadanía. Un joven ya utiliza un smartphone. Pero él lo usa, pues. Y la tecnología fue la herramienta que destruyó a la revolución ciudadana, licenciado. Él lo usa, pues. Y cuando usan su firma electrónica para un decreto, lo lógico sería de que él lo lea, pues. Primero, si cumple con los requisitos, está de acuerdo a su convicción, ¿no es cierto? Entonces, si está inaugurando o comiendo en la casa de la señora Rosita yucas con queso, por decir algo, como él suele decirlo, ¿cómo es que está comiendo y está chequeando? Pero él los usa. Pero solo, no quiero que se me escape esto, la tecnología no les permitió el crimen tecnológico perfecto. Porque cuando ellos quisieron decir al Ecuador que con 4 de cada 10 ecuatorianos han ganado la elección, no era compatible el tema tecnológico. Les brincaba el sistema tecnológico. Exactamente, tenían alarmas. Y de pronto entramos a la segunda vuelta electoral. Y en este momento, el señor Moreno, yo no sé de dónde le sale eso. Dice, quienes votaron por Cynthia Viteri van a votar por mí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Porque es guapo? ¿Por qué? ¿Cómo así? O sea, ¿quién le ha dicho? ¿Por qué si Cynthia Viteri precisamente ha estado 10 años en la Asamblea contra el correísmo que incluye e involucra como responsable y corresponsable a Lenín Moreno, pues, que fue el vicepresidente? Entonces, ¿cómo así este rato ellos quisieran, así como nos dijeron que tienen 10,000 fusiles y no sé cuántos cubanos y venezolanos para salir a darnos bala a los ecuatorianos, ya eso ha desaparecido, eso no existe, ya nadie cree, ya los CDRs, todas esas cosas no existen. Es decir, que la revolución se está esfumando, licenciado. Absolutamente, porque siempre fue una ficción. Cuando ellos quieren cuando quieren ellos que se haga en nosotros una especie que surte efecto como una especie de amenaza, dice, no hay como ir a la marcha porque me dicen que han puesto Miguelitos en la calle. Además, dice que están los venezolanos y los cubanos y que tienen cuchillos y que nos van a asaltar. ¡Mentira! ¡Mentira! No, eso no existe. Porque eso no existe. Y hoy nos dicen, van a votar los electores de Cynthia Viteri por nosotros. No, ¿qué quiere decir con eso? Intentarán manipular como para mañana decir, no, pues la gente de derecha votó por nosotros. Ahora, licenciado, esta campaña de la segunda vuelta electoral se está tornando muy beligerante. Hemos observado al presidente de la República determinar en algunas publicidades que él hace a través de los medios públicos, el feriado bancario. Ayer lo escuchaba a Pedro Delgado y también escuché una entrevista a Juan Falcón Puig, que usted lo cuestionó cuando era candidato a fiscal. Juan Falcón Puig. A la Corte Nacional. A la Corte Nacional, perdón. Sí. Él manifiesta de que el feriado bancario no tuvo que ver nada a Guillermo Lasso y más bien tuvo que ver Pedro Delgado asumiendo un informe para que se dé esa situación. Y Falcón pues, es el que firma el cuando decreto. fue superintendente de compañías. De bancos. De bancos, perdón. Pero previamente fue superministro de la producción de Maguad. Entonces, habla Pedro Delgado del decreto 1492. El decreto 1492 dice lo siguiente: se crean los CDR, certificados de depósitos reprogramados. ¿Qué era un CDR? La banca que no pudo honrar las deudas de la gente, los depósitos. Si usted tenía $100, por decirlo, 100 sucres, le daba un papel un CDR por 100 sucres. Por 100 sucres, muy bien. Pedro Delgado ha usado 2 tramos, uno por el equivalente a $15,000 y otro bloque por el equivalente a $20,000. Lo cuenta el señor Pedro Delgado. Pero Juan Falcón Puig, y sobre ese tema yo presenté mi impugnación en el Consejo en el Consejo de la Judicatura de Transición presidido por el señor Paulo Rodríguez, ¿no? Yo me presenté con mi firma y le dije, el señor está inhabilitado para ser el juez de la Corte Nacional. ¿Por qué? Porque recibió del Banco del Progreso $1 millón, el equivalente a $1 millón en CDRs. Muy bien. Se sorprendió todo el mundo. Con mi firma, desde Loja para el Ecuador y el mundo.
Fui al consejo, le dije, este señor no puede ser, y me presento a impugnarlo de acuerdo a la ley. Entonces se produjo la audiencia, pues, donde estaba, pues, todos los Falconi, ¿no? Y yo dije una cosa, aquí están $1 millón en certificados de reprogramados, de depósitos reprogramados. ¿A través de quién? Compañía Plembridge. ¿De quién era la compañía Plembridge? De la hija del señor Pedro Delgado. Perdón, del señor Juan Falconi Puig. Una mujer joven, yo no tengo nada en lo personal costanía, ni la conozco, pero ahí decían los documentos. Entonces, eso provocó una conmoción, pues. Aquí están los documentos. $1 millón en favor del señor Juan Falconi a través de su compañía Plembridge. Entonces, ahí venía otra pregunta. ¿Y por qué el del Banco del Progreso sacó eso? Y yo dije, me pego un tiro si a mí me demuestran que hicieron el depósito equivalente a $1 millón. Obviamente quedaba en evidencia que eso le dieron del Banco del Progreso, y vaya Dios a saber por qué. Puede ser porque le pagaron honorarios. Pero ¿cómo es que el Banco del Progreso, que estaba en problemas, le pagaban honorarios a un funcionario público y un funcionario de control? Eso ya quedó para el libre análisis de la gente. Y fue una de las cosas que pesaron para no dejarlo ser juez de la Corte Nacional. Entonces, para eso eran los certificados. ¿Y qué hizo pues el señor Falconi? No queda ahí. Con esos $1 millón en certificados, en CDRs, va al Filambanco, banco estatal, y canjea los CDRs por cash, sin un centavo de castigo. ¿Qué tal? Ecuatorianos, esa es la verdad de este asunto. Pero el señor Delgado, el señor Falconi, embajador en el Reino Unido, le dice al Ecuador, el señor Guillermo Lasso no era funcionario del área económica, no tuvo nada que ver con eso. Pudo haber sido gobernador del Guayas o gobernador de Loja. ¿Qué tiene que ver con los que resolvieron el tema? El señor Pedro Delgado le lleva el proyecto de decreto elaborado por el señor Juan Falconi al señor Jorge Guzmán, que era superintendente de bancos, y entra en vigencia eso. Por ejemplo, Maguad, yo creo que en esos momentos, por sus problemas, era más o menos como el señor Correa. Estoy seguro que él leía pero no entendía. No tenía capacidad de despacho como no tiene Correa. Correa tiene capacidad de baile, de farra, ¿no? De comilona, de viajes, de la hora loca de los sábados. Debe tenerle por lo menos un entrenamiento de unas 20 horas en la semana que precede al sábado, pues. Porque caso contrario no podría, pues, ¿no? Licenciado, también el señor Pedro Delgado da unas revelaciones que deberían transparentar las actuales autoridades y el mismo candidato a la presidencia, Lenín Moreno. La renegociación de la deuda cuando salieron en los primeros años, en el 2009, a decir el presidente de la 2007. República. 2007. No al pago de la deuda externa. Sí, señor. Y cuando dice Pedro Delgado, hemos renegociado a un buen precio, 30 centavos por dólar, la deuda externa. Entonces eso generó gran preocupación e inestabilidad. Y gran pérdida, pues. Exactamente, pérdida al Estado ecuatoriano, licenciado. A ver, el día 13 de febrero del año 2007, yo me presento en Teleamazonas con el señor Jorge Ortiz. Y le llevo una información y le digo, se ha reunido el señor Patiño con los señores de Abadi, era una empresa de seguros, aseguradora de los tenedores de papeles del tramo de la deuda 2030, que es del año 2030. Cuando ganan la segunda vuelta, desde el primer día comenzaron a hablar de la deuda ilegítima, fundamentalmente Patiño, y eso lo recuerda Delgado. Entonces no pago. Cada día que usted a un tenedor de una letra de cambio le dice no te voy a pagar, y escucha a una persona y usted va a esa persona y le dice te vendo, te renegocio la deuda. ¿De cuánto la letra? ¿De cuánto es la letra? De $1,000. Pero tú has dicho que no vas a pagar. Bueno, mira, no hermano, si quieres te puedo dar 400. Porque calcula, ¿no? Y dice, a ver, a este tipo yo presento una acción ejecutiva, lo demando y le hago embargar el carro.
¿no es cierto? Entonces comienza Patiño, desde el 29 de noviembre del año 2006, comienza, yo tengo esos documentos, comienza, no pago, ilegítima, no pago, y caían los bonos así, como cuando uno pierde las fuerzas ya cuando va a coger el atún en el palo encebado, así caía, llegó un momento en que había un castigo de 60%, es decir, esos papeles estaban en oferta con un castigo de 60%, es decir, los de 100 pagaban 40, y eso no paraba. Y vienen los de Abadi, y ellos reciben una información privilegiada, y les dice, sí les vamos a pagar. Cuando eso ocurre, esa gente les compra los papeles a precio de gallina robada, a los tenedores, los chantajean, y dice, véndeme el papel, porque no te va a pagar el Ecuador. Eso hizo Patiño, y eso lo filmó Pazmiño, y eso lo denuncié yo el año 2007, por eso nos votaron de la Asamblea. No era por la Asamblea por la decisión de la Asamblea, sí ya tenían pues la autorización con todos los que le hicieron el juego. Entonces, ¿qué ocurre? Y solo le termino para no perder la hilación del tema. Entonces, el 13 de febrero pagan la deuda, pagan el tramo, el servicio de la deuda, los bonos 2030. Y yo me entero en el Banco Central y le digo al señor Ortiz, acaban de pagar, pero antes de pagar ya los aseguradores hicieron negocio de los papeles, les compraron. ¿Y quiénes eran? Un grupo de venezolanos que vino al Ecuador, pues. Ese fue el primer desembolso en favor del financiamiento de la campaña, seguramente, pues. Entonces pagan. ¿Y sabe con qué plata pagaron? Pagaron con unos recursos que ingresaron el 11 de febrero del año 2007 de un crédito de la Corporación Andina de Fomento para varias vías del Ecuador, entre esas incluida la construcción de la carretera Gonzanamá-Quilanga. Gonzanamá, Anganuma, Llano Grande, Quilanga. Y esa vía estuvo suspendida por mucho tiempo, ya que se gastaron la plata. Con deuda pagaron deuda, delito. Ahora, licenciado, es que esas declaraciones que las estamos escuchando y observando de Pedro Delgado prácticamente dejan al desnudo cómo se ha venido manejando la parte económica del Ecuador. ¡Viva la fiesta! Entonces ahora, ¿qué es lo que le tocaría hacer al nuevo presidente de la República? Porque aquí viene una gran parte de dar a conocer cómo se manejó la parte económica en el Ecuador. A ver, esto ha sido un viva la fiesta. Casi como ese chiste de todos nos vamos a Guayaquil, ¿se ha visto? Exacto. Una fiesta, una farra. Correa ha farreado con el Ecuador. Ha hecho farra, con buen trago, con buena música, con cantantes que cantan lo mismo, incluso algunos cantantes de esos que escriben, ¿cómo se llama? Que escriben literatura barata, ¿no? Entonces, ha hecho una farra, ha dado la vuelta al mundo, ha farreado, 2 aviones, más de 140 millones de dólares en aviones, bueno, todo de lujo. Usted me dice, ¿qué hay que hacer para identificar cómo manejan? Primero, sincerar los números, las cuentas y todos los actos de gobierno. Lleguemos a uno de lo que dice Pedro Delgado. Dice, el presidente ordenó, y el señor Mera me exigió que le entregue un cartón de pagarés en favor del Banco Central, por cobrar en favor del Banco Central, al señor Gutenberg Vera, abogado personal de Correa, como pago de honorarios. Yo me pregunto, Linda, los dos preguntémonos este momento y la gente que nos escucha. El abogado del presidente de la República, que dicen que le entregó el pendrive, y eso la Comisión Interamericana de Lectura Cautelar, tomando en cuenta todo este tipo de consideraciones, llega donde un ciudadano X y le dice, soy el doctor Gutenberg, acabo de ganar el juicio del presidente Correa, o sea, yo sí soy un mucholote, tengo este pagaré del Banco Central que me han dado para que se lo cobre a usted. Además, esa plata es para mí porque son mis honorarios. Tiene 24 horas, hermano. O me lo paga, o le embargo el carro, o le embargo la casa. Esa es una operación tipo cartel. Es más efectiva que mandar la moto con el sicario. Terrible. Pero entonces hay que ir a ver qué pagarés eran,
¿Quiénes eran las personas a las que había que ejecutar? ¿Por qué consideraciones por qué circunstancias el Banco Central tenía esos pagarés en su favor? ¿Que eran de la banca cerrada? ¿De quién eran esos pagarés? Para que se los dé al peso. Al típico estilo de los Kirchner, que compraron balanza para no estar contando los billetes, porque las maquinitas de contar billetes o sea, se les quemaba el dínamo. Entonces comenzaron a pesar. A ver, pesa 1 kilo, aquí hay 2 millones de euros. Los carteles también hacen lo mismo, pesan. Ellos, como en cartel, tomaron los documentos al peso, de 1.000, de 10.000, parecían mercachifles con los pagarés. Entonces hay que ir a investigar todos los actos, a ver, en cuanto a cuáles fueron los costos, por ejemplo, de las ventas petroleras. ¿Qué van a honrar las ventas petroleras? Que es el otro tema que dijo Pedro Delgado. Exacto. Que hay que investigar cómo se ha venido realizando los contratos petroleros, porque él no tuvo participación, pero conocía del mismo grupo que se reunía con él. Y que gobernaba. El que le daban firmando, el grupo que gobernaba, el grupo que renegociaba. A ver, ¿cuántos barriles de petróleo ha explotado el Ecuador desde el enero del 2007? Hasta hoy hasta abril, digamos, 2 del 2017, los 10 años. Ahí está el registro. ¿Cuánto ingresó por ese concepto? ¿Cuál fue la deuda que con la China contratamos desde el año 2007, desde el año 2010 más o menos comienza a endeudarse el Ecuador con la China? ¿Cuál es el interés? Uh-huh. A ver, si la China nos cobraba 10.5% de interés, ¿por qué no te contrataron con el Banco Mundial, cuyos intereses son alrededor del 1.52%, a 30 años plazo con 10 años de gracia? ¿Por qué a la China le contrataban créditos al 8.5% a 2 años de gracia? Si usted mañana pide un crédito aquí en un banco que le dice, te presto $100,000, pero eso sí, máximo un plazo de 6 meses, le dice, no, gracias. Pero no, es que gracias. Allí en esa entrevista daba un justificativo Pedro Delgado. El presidente es un economista teórico, mientras que él es una persona que sabe del manejo económico, de cómo poderla ejecutar en un estado ecuatoriano o en una institución, licenciado. Yo lo escuché, creo que fue al economista Eduardo Valencia, que decía que Correa no es economista, él es egonomista, de ego. Porque caso contrario, un economista o una persona con formación en esa rama no puede decirle a usted, Lyndon, mire, es cierto que mucha gente perdió el empleo, pero tiene tarjeta de crédito. Ahí lo desnuda, de cuerpo entero. Es como el señor Moreno dice, yo te voy a hacer dar un crédito para la agricultura. Y alguien le dijo, y si hay un problema imprevisto, la lluvia, etcétera, hoy que los inviernos, te doy otro crédito. Y si te va mal, te doy otro crédito. Un cubano un día, en la Federación Deportiva, por un problema que tuve en una de mis rodillas, yo iba primero para que ordene una radiografía, uh-huh, para que vean exactamente cuál era el daño de mi rodilla. Y perentoriamente me pusieron un cubano. Y dijo, hielo. Le digo, pero me duele mucho y tengo problemas en caminar. Hielo. Sí, pero también yo tengo un partido de indoor que quiero volver a jugar. Hielo. Pero, ¿qué más? Más hielo. No, pero dígame, ¿qué más? Hielo. Y más hielo. Más hielo, chico. ¿Ah? Sí, pues. O sea, te doy otro crédito, fallas, más crédito. No tienes trabajo, dale la tarjeta de crédito, que nunca la vas a pagar. Uh-huh. Entonces, en todo hay que identificar. A ver, vamos por capítulos. O sea, digo yo este momento solo intentando explicarme. A ver, aquí se va a encargar, va a haber alguien que se encargue de investigar toda la obra pública. Vamos, carreteras. Costo por kilómetro. ¿Por qué si en la carretera, por decir, solo es como ejemplo nomás, Catamayo-Gonzanamá,
tiene un tipo de tierra de estas características. Es el estudio geológico, estas son las condiciones, aquí hay la precipitación, las lluvias es tal porcentaje por año, promedio tanto, etcétera, etcétera. Tenemos tanto de sol, tanto de temperatura, tanto de viento. Perfecto. Vamos al Valle de Salinas en la provincia de Imbabura, más o menos parecido. Y las características del suelo es medio lo mismo, ¿no? Chuta, sí. La tierra es arenosa, la tierra es arcillosa, la tierra es así, etcétera. Hay tanta cantidad de agua, tantas acequias, ríos, etcétera. ¿Por qué allá cuesta, por decir, $1 millón el kilómetro y acá cuesta 2? O a la inversa. ¿Por qué la carretera Calderón-Coyax, el aeropuerto, cuesta $22 millones el kilómetro? ¿Por qué hacer una pared en la unidad educativa Bernardo Valdiviesa cuesta tanto y en el Tambo cuesta tanto? Me pueden decir porque hay que transportar el material. Perfecto, ponle, ¿qué promedio de quintales de cemento? Tanto. ¿Cuánto cuesta cada quintal de cemento? Divídele para el número de quintales que tiene el carro. Ese tipo de investigación hay que hacerles, pero al pie de la letra. A ver, el Banco Central, ¿cuánto recibió de papeles? Tanto, ¿dónde están? ¿Quién los cobró? ¿Cuánto cobraron? ¿Cuánto recuperó el Estado? Con lujo de detalles. A ver, el 555 del Banco de Fomento. ¿Cuántos créditos dieron? ¿A quiénes? Que hay cartera vencida. A ver, vamos a la cartera vencida. A ver, ¿quién está? No, pero aquí tenemos un tipo que tiene mucho dinero. Mire, ha tenido un manejo a través de la banca privada, pública, de más o menos unos promedios de $100,000, $200,000 que manejan en sus empresas. ¿Y cómo es que le han dado el 5.5? ¿Cómo así, pues? Porque si le dieron el 5.5 a una persona de escasos recursos económicos, que emprendió en un proyecto de hacer, por decir, una explotación de huevos criollos con gallinas criollas y con un buen gallo, ya perfecto, y les dio la peste, muy bien, perdieron. Estamos de acuerdo. A ver, veamos la forma de a gente así sí condonarle, pues, no, por último. Exactamente. Pero no, pues, ¿quiénes se aprovecharon de estos? A lo mejor con la misma cédula, o con las cédulas de los muertos, hicieron créditos para el 5.5, hay que ir a identificar, pues. Incluso el padrón electoral y se ofrece. Pero si yo quería que lleguemos a eso, si sacaron 5.5 con una cédula de un muerto, y de hecho que está empadronado, pues, porque tenían que haber desaparecido la ¿cómo se llama? La partida de defunción, pues. Ahora, licenciado Freddy Bravo, finalmente, ¿qué les decimos a los lojanos y a los ecuatorianos y a los amigos que están conectados a nivel internacional para esta segunda vuelta electoral? Y yo voy a repetir lo que dije casi al inicio. Este no es un proceso electoral, es un proceso existencial. Si el Ecuador no sale del correísmo hoy, tampoco es que vamos a dejar de pelear contra ellos, pues, y habrán opciones de pelea siempre. Venezuela este instante ya tiene diseñados los carnets para el uso de los alimentos, por ejemplo. Dice, tantos pollos por familia al mes, tantos huevos por familia al mes, tantos atunes por familia al mes. Nosotros ni de lejos podemos llegar ni siquiera a regresar a ver a ese país en las circunstancias que están. Somos solidarios para regresarlos a ver para que algún día salgan. Y a propósito de Venezuela, cuando yo le digo entre el proceso electoral y un proceso existencial, no es mía la frase, es precisamente de la exasambleísta María Corina Machado, que le cambiaron el rostro a puñetazos. Y a ella es el otro caso en América del Sur, por lo menos, que no le permitieron inscribirse. No le permitieron inscribirse. ¿Por qué iba a ganar las elecciones? No, ella no puede inscribirse. ¿Pero por qué? No, porque no. Punto. En mi caso me dejaron inscribir, pero no me pusieron en la papeleta. Licenciado, cuando usted dice este es un proceso existencialista, ¿nos estamos jugando las libertades? Por supuesto, por supuesto. A ver, si gana las elecciones Guillermo Lasso, que eso es lo que queremos, a eso tenemos que contribuir, tenemos que ir a defender ese resultado. Y si él se ve obligado frente a una actitud de la Asamblea que quiera impedir, porque son mayoría los de Alianza País, el momento que él disolviese la Asamblea porque la Constitución le permite hasta convocar a una nueva Asamblea, el presidente se puede dictar decretos y legislar por decretos. Primer decreto, elimínase la ley de comunicación. Él propuso eso, por decreto.
Segundo decreto, elimínase 14 impuestos son los que propone. Los 14 impuestos. Los 14 eliminados. ¿No es cierto? Tercero, elimínase las salvaguardias, libérase la economía, ábrese las fronteras, ¿no? Cuarto, contactos con el mundo, con nuestros principales socios comerciales para hacer tratados de libre comercio, para que importar tecnología, para producir y para ir a esos mercados inmensos. Se calcula que el Ecuador podría, yo escuché esta cifra, no la he chequeado y necesito también, consultar. Yo escuché que el Ecuador podría alimentar algo así como a 300 millones de seres humanos. No solo el Ecuador, América del Sur. Entre esos, por supuesto, el Ecuador. Pero si tenemos mercado para eso y tenemos tierra para eso, lo único que habría que hacer es poner el ojo técnicamente a identificar la aptitud de la tierra. Es que tengo este tipo de tierra, este producto. Es que tengo este otro tipo, este producto. ¿No es cierto? Entonces, yo estoy... Segundo, cuando se habla de la ley de comunicación, el gobierno nos metió esto como un servicio público. ¿Servicio público la comunicación? Que para que esté bajo el escrutinio de ellos, de si está bien el servicio o no, como el agua potable, si es que baja lo que se necesita. No, pues, la comunicación es un derecho. Es un derecho humano. Porque quienes este momento no comparten con nosotros, cambian de frecuencia, pues. Y además, si es que se queda, pues sé que compartan o no compartan con lo que estamos hablando. Ese es su derecho humano, ¿sí o no? Exacto, licenciado. Yo le agradezco, licenciado, y estaremos analizando estos temas en el transcurso de lo que será ya el inicio de este proceso electoral en la segunda vuelta electoral. El día de mañana se inicia, este viernes 10 de marzo, se inicia la campaña oficial. Estaremos conversando, licenciado. Muchas gracias, Lindo, y buenas tardes a la gran audiencia. Gracias. Hemos dialogado con el licenciado Freddy Bravo sobre temas puntuales del convivir nacional.